venga. Vamos a hablar lo que le anunciábamos, el problema, lo que hay en el mundo, el cambio climático, la economía, la pandemia, los conflictos, las resoluciones por aquí y por allá que está pasando justamente con la OEA. Pero para hablar de este tema, sí, porque vamos a hablar de lo que se va a llevar a cabo el Consejo Permanente de la OEA, permítame saludar a Gabriel Villalba, analista político. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto nuevamente compartir contigo en esta prestigiosa casa televisiva. Bien, ahí estábamos viendo y analizando un poquitito. La ONU no advierte grandes dificultades para lo que va a ser el desarrollo sostenible, un tema muy importante donde inclusive el gobierno boliviano ha anunciado de que va a participar de manera positiva y a lograr muchos objetivos, pero obviamente esto no es solo decir y hacer, esto hay que trabajarlo, pero hay complicaciones. Exactamente, tenemos que resaltar también, más allá de las sesiones que se van a llevar y se están llevando a cabo en Naciones Unidas, resaltar también el andamiaje que se ha venido trabajando desde la región. Tenemos la declaración de la Ciudad de México, de la CELAC, que precisamente resalta esto, ¿no? La importancia y la preponderancia de desarrollar las políticas económicas, las políticas sociales, pero de la mano de este entendimiento socioeconómico de nuestras realidades sociales, que es sumamente fundamental y clave. No se puede entender el marco de las relaciones en nuestros países regionales, por supuesto también internacionales, simplemente desde el punto de vista del COVID, de salubridad, pero tampoco desde el punto de vista única y estrictamente económico, olvidándonos de las realidades y necesidades sociales. Entonces se tiene que estructurar todo un andamiaje socioeconómico con soluciones socioeconómicas para la región, fundamentalmente Latinoamérica, pero también para el mundo. Y eso es lo que está llevando y lo que está proponiendo también el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Esa interpelación a los organismos internacionales de economía, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, los derechos especiales de giro, cómo se pueden resolver las necesidades apremiantes económicas de los países del mundo. Pero a ver, ante lo que estás hablando y ante esta situación, justamente el secretario general de la ONU, estamos hablando de Antonio Guterres, informaba de que para lograr estos objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 están lejos. Claro, y estábamos lejos hace muchos años, ¿no? La ONU tampoco es una instancia de integración mundial, global, que pueda o que haya podido solucionar diferentes asimetrías, diferentes brechas entre los muy ricos del mundo y los muy pobres. Y la pandemia ha enfatizado mucho más en esto, ¿no? Porque en diversos países también se ha propuesto, por ejemplo, un impuesto a las grandes riquezas, a las grandes fortunas o a los millonarios, ¿no? Que vienen a ser el 1% del mundo. Pero esto también ha sido negado y blindado por los medios hegemónicos de comunicación. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un desarrollo sostenible en el marco fundamentalmente de las necesidades socioeconómicas de la población y de la gente en el mundo, si todavía existen estos grandes poderes fácticos que se niegan y tampoco respetan las propias resoluciones emanadas de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas en el mundo y en sus países, ¿no? A ver, estemos hablando de que cuáles son esas falencias que debemos atacar de raíz y de manera directa, porque cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos efectivamente de todo lo que ha pasado y lo que bien mencionabas, estos conflictos ya vienen desde hace mucho tiempo y con la pandemia pues se han ampliado aún más. ¿Cuáles son esos puntos que debemos atacar? Pero no atacar por encimita, sino prácticamente de raíz para poder cumplir con los objetivos. Nos hemos acostumbrado en el mundo a plantear los indicadores económicos única y exclusivamente desde las cifras, los números fríos, que finalmente no les resuelven los problemas a la gente, ¿no? Desde el Producto Interno Bruto, pero se han desarrollado a lo largo de estos últimos años, y es enfático nuestro presidente Luis Arce Catacora en esto, empezar a humanizar la economía para resolver estos problemas. Te estoy hablando, por ejemplo, del índice de Gini, que mide la brecha de desigualdad entre los muy ricos y los muy pobres en un determinado espacio geográfico o un país, ¿no? Te estoy hablando de entender el desarrollo económico de los países a través también de
el acceso a los servicios básicos, y un servicio básico actualmente es el Internet en el mundo, ¿no? El acceso al Internet, por ejemplo, que facilita la educación virtual, obstaculizada por la propia pandemia en nuestros países y en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para todo esto? Estamos generando desde nuestros países y a nivel mundial políticas sociales que vean o tengan este entendimiento de la realidad social y de las necesidades sociales y económicas de nuestra población. Yo creo que no. En Latinoamérica sí, con la declaración de la Ciudad de México de la CELAC, que te comentaba hace un momento, algunos países, algunos gobiernos de orden progresista, México, Bolivia, en su momento era Ecuador, en su momento Brasil, de Lula, ahora Brasil, un mamarracho en Naciones Unidas, ¿no? No, está ahí de payaso. Claro, Jair Bolsonaro con todo su equipo comiendo en la calle porque anunció que iba a ir a Naciones Unidas y está en Naciones Unidas, en Nueva York específicamente, sin las medidas básicas de vacunación contra el COVID-19, ¿no? Entonces no le dejan entrar a ningún espacio, digamos, restaurante en Nueva York. Entonces es sumamente complicado y grave lo que estamos viviendo a nivel mundial y esperemos que de las reflexiones, porque al final son reflexiones las intervenciones de los mandatarios en la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas, de esas reflexiones se pueda sacar algo bueno para los países, fundamentalmente de la región, que puede irradiar a nivel también mundial. A ver, otra de las cosas y otro de los puntos que se tocaba y que mencionaba Gutiérrez es, tenemos que acabar rápido con la pandemia, tenemos que acabar rápido con la COVID-19, tenemos que acelerar el proceso de vacunación y el también realizar lo que es más vacunas. Sin embargo, todavía se sigue peleando lo que es la patente, que eso es lo que está, quieras o no, frenado. Lantear, justamente lentea el proceso de adquisición de vacunas. Entonces, ahí es donde volvemos a hablar, la liberación de patentes. Exactamente. Bueno, sin lugar a dudas, la pandemia nos ha golpeado absolutamente todos, ¿no? Pero ha golpeado mucho más a los países que tienen esta gran brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Eso se ha demostrado estadísticamente, ¿no? También ha golpeado mucho más a los países que han adoptado las medidas estrictamente económicas y han dejado de lado las medidas de salubridad, o viceversa también, muchos que se han dedicado simplemente a encerrar a sus poblaciones y se han olvidado de la economía y de todo el flujo económico cotidiano de los países, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a reflexionar también que también las vacunas son un negocio mundial. Estamos viviendo nomás en un sistema mundo, lo explicaba muy bien ahí el teórico Emanuel Wallerstein, el sistema centro-periferia. Se vive actualmente y se ha enfatizado y ejemplificado mucho más con las vacunas, ¿no? Porque los países del centro capitalista han tenido fácil acceso, fácil producción, incluso existió la piratería de las vacunas en diferentes países donde transitaban las mismas, de paso hacia otros, pero los países periféricos de ese centro capitalista les está costando adquirir esas vacunas y también adquirir las autorizaciones correspondientes o las certificaciones, mejor dicho, de la propia OMS, es el caso de Cuba, por ejemplo. Mira, Bolivia está entre los poquitos, pero poquitos países que está garantizando el 100% de vacunas para su población. Sí. El resto está todavía en el limbo. Hay países que no llegan ni siquiera al 50%. Hay países que todavía están sufriendo y padeciendo el poder adquirir vacunas. Y esto, si no se trabaja en conjunto y en ayudas justamente con la ONU y con otros países, pues se les va a dificultar no el doble, sino el triple. Sin lugar a dudas, la OMS tiene que cumplir un papel fundamental de poder democratizar el acceso a las vacunas a nivel mundial. Bolivia también y se resalta esto desde la OMS, ¿no? Es importante decirlo, la mayor entidad de salud en el mundo, la OMS, felicita al Estado boliviano por este compromiso constante con la adquisición de vacunas y pues la puesta a distribución de toda su población en general. Es sumamente importante decirlo porque otros países no lo están haciendo. El propio Brasil, que hablábamos hace un momento, Jair Bolsonaro, si tu primer mandatario dice no, el COVID a mí no me hace nada, yo lo curo con esto que me he inventado, digamos, ¿no? Que no tiene la más mínima eficacia o eficiencia comprobada, y tampoco se vacuna, por supuesto que también genera políticas de desatención o descuido hacia esta propia pandemia, no resuelve absolutamente nada. Y que está incitando, quieras o no, al mundo como tal a no vacunarse, porque es que no está incitando solo a los brasileños, claro. Está incitando a mucha gente que lo ve a nivel internacional y dice, bueno, si un presidente, una persona estudiada,
estudioso, como le dicen otros, preparada, no incita a la vacunación, bueno, pues entonces le haré caso. Y esto hace de que no podamos salir de esta crisis, porque quieras o no, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la única arma que tenemos para poder salir de la pandemia es la vacuna. Claro. Entonces, ante esta situación es bien compleja. Se habla del cambio climático, otro de los temas importantes y puntos destacados a hablar. Justamente hablando de Brasil, ¿no? En la intervención de Jair Bolsonaro hace énfasis a que está realizando en su país políticas para la salvaguarda de este patrimonio ambiental del mundo, que es la Amazonía, pero contrariamente todas sus agencias de protección forestal y demás han sido desbaratadas, ¿no? Él habla de las reservas de indígenas, más de 600,000 indígenas estarían viviendo felices en sus reservas, cultivando, porque a ellos solamente les interesa la agricultura, dice, pero se puede ver que en el desarrollo de las políticas de Brasil, que tendría que ser el gendarme de la Amazonía como tal, se están desarrollando pues políticas de genocidio hacia los pueblos indígenas para apropiarse de sus tierras únicamente, ¿no? Esta expropiación por eliminación de los propietarios originarios que son los pueblos indígenas. Entonces, estamos viendo una contradicción en torno a eso, que parte de Jair Bolsonaro, que involucra a Brasil, pero que involucra también a toda la Amazonía, que es uno de los pulmones del mundo. Recordemos que Latinoamérica es el país con mayor biodiversidad del mundo. Perdón, el continente con la mayor biodiversidad del mundo, es el continente con la mayor reserva de agua dulce del mundo, es el continente con la mayor reserva de litio del mundo. Entonces tenemos que generar políticas de orden regional, de integración regional real para la salvaguarda y protección de estos nuestros recursos naturales estratégicos y posteriormente que involucren a la comunidad internacional, pero si no partimos de acá, entonces poco o nada se puede hacer desde la Asamblea Permanente de Naciones Unidas. Guterres hacía un llamamiento justamente para la inversión, ¿no? Para obviamente lo que es el cambio climático y otro también para lo que es la protección social. Se hablaba mucho también de la implementación de lo que es la educación y la salud, que son pilares fundamentales en cualquier país del mundo. Entonces, estas inversiones, ¿cómo se deben o cómo deberían ejecutarse? Ya se planteó en la CELAC, se la está volviendo a plantear y el presidente Luis Arce Catacora en su intervención de mañana va a ser enfático en esto. Se está pues haciendo un reclamo a los organismos económicos del mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, para los derechos especiales de giro, que es sumamente importante. Los países miembros de estos organismos económicos pueden, a través de los derechos especiales de giro, incrementar sus reservas internacionales y a través de incrementar estas reservas internacionales pueden también utilizar este dinero incrementado en las políticas sociales, fundamentalmente salud y educación, que es lo que les interesa a todos los países pues, de la región fundamentalmente y del mundo, por supuesto, ¿no? Pero esto también parte de las propias políticas que se generan desde los estados y desde los gobiernos. Si a un gobierno no le interesa la salud y la educación como en Brasil, pues poco o nada se puede hacer, por más que las Naciones Unidas te envíen al ejército más grande del mundo, que es precisamente el de la ONU, ¿no? Bueno, así está la situación en este momento en el mundo, el cambio climático, la pandemia, la crisis económica, la falta de concientización de muchas personas. Esto lo estamos hablando de tanto en el cuidar el medio ambiente y también lo que está pasando ahorita, ¿no? La COVID-19, que muchas personas todavía no creen, piensan que es un juego, piensan que esto es mentira. Sin embargo, se ve la gente falleciendo, hospitales donde las unidades de terapia intensiva están colapsadas, donde no se encuentra prácticamente cura para cuando ya estás avanzado. Querido Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por darnos un panorama de lo que se viene en lo que va a ser el Consejo Permanente de la ONU, donde son muchos temas los que se van a tocar, donde son muchos los temas que se van a abordar y donde también son muchos los temas que preocupan, porque cuando hablamos del objetivo que se tiene para el 2030, ya lo dice el mismo Guterres, estamos lejos y hay que trabajar y hay que cerrar la brecha entre pobres y ricos para poder llegar a un mundo mejor. Gabriel, un gusto, muchísimas gracias.
Ahí estaba con nosotros Gabriel Villalba, analista político, hablando acerca de todo lo que está pasando en el mundo y haciendo un análisis de lo que va a ser el Consejo Permanente de la ONU. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. Estás viendo Avia Yala